Buenos días o buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta mesa redonda con el título Competición Deportistas y Máquinas. Hoy vamos a cambiar un poco, como habéis visto, el formato. En vez de dividirlo en dos bloques completamente separados, lo vamos a hacer en dos bloques, pero todo seguido. Y, bueno, como siempre, es más que bienvenidos a hacer todas las preguntas que queráis y también pues para toda la gente que nos siga a través de Facebook, de Twitter o de la web de la Barcelona World Race y de otras webs, nos pueden enviar también todas las preguntas que queráis. Y, bueno, para los asistentes aquí en directo, que sepáis que ahí en las mesas tenéis unos pinganillos donde tendréis cuando hayan intervenciones en francés, tendréis las traducciones. El canal 1 será en español, el canal 2 será para quien quiera en francés y el canal 3 en inglés. Y nada, os dejo con Víctor Lavagnini, que ya os dará ya la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, María. Bien, es nuestra cuarta convocatoria, la cuarta convocatoria de la Fundación. Recordamos la primera, la navegación a dos y solitario, la segunda, energías renovables. La tercera convocatoria, cambio climático y puertas de hielo. Y hoy, como ya ha avanzado María, hemos cambiado un poco el formato. La Fundación Navegació Oceànica de Barcelona quiere mantenerse dinámica y activa y es pionera en España en estos debates que nos ocupan. Era imposible estratégicamente organizar esta mesa redonda antes de conocer las decisiones de la Asamblea de la clase IMOCA, órgano regulador del futuro de la vela oceánica a dos y en solitario. Decía pues que era imposible organizar esta mesa antes de conocer las decisiones que ha tomado la Asamblea en París. De ahí que, de acuerdo con la clase IMOCA, hayamos podido organizar en la fecha de hoy este coloquio sobre el factor humano, la evolución de la máquina, los tipos de máquina, los ciclos que tienen las máquinas, el equilibrio importantísimo entre el hombre y la máquina, el regatista, el barco, el piloto motociclista, el piloto automovilístico, Open, evolución de la máquina, monotipo, el talento del regatista. Bien, todos estos equilibrios, y entonces para ello tendremos, en primer lugar, una exposición que nos presentará de una manera sintética y muy gráfica toda la relación histórica de datos que representa la evolución de los barcos oceánicos en las actuales clases oceánicas, unas cifras que además nos dan idea de la fiabilidad de estas unidades. Para ello contamos con la presencia, hoy haciendo doblete, de Santi Serrat, el director editorial de la Fundación Navegació Oceànica, que nos va a exponer un poco toda esta relación de datos que nos ha preparado. Así pues, Santi Serrat, que formará parte después, junto con Joan Porcar, de la pareja de periodistas que dirigirán un poco las dos mesas. Santi, cuando quieras, la evolución. Sí. Gracias, Víctor. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias por venir. Vamos a hacer una pequeña exposición, sobre todo para los compañeros del mundo de la prensa del motor y del mundo del motor que no conocen bien el mundo de la vela, hacer un resumen básico de lo que las clases actualmente oceánicas existen y cómo han evolucionado y, digamos, en qué situación se encuentran, ¿no? María, si puedes pasar otra diapositiva. Vamos a explicar también el concepto de lo que es el box rule, que es lo que se ha tratado ahora en la Asamblea de la IMOCA. Son las normas que rigen esa clase Open, que es la IMOCA, las normas de diseño y de seguridad que rigen y que luego comentará la intervención de Lutal Burdet, que nos acabará de apuntillar pues toda la situación, ¿no? Pues una diapositiva. Vale. Aquí tenemos un poco el concepto de box rule, lo que significa, así muy gráficamente y muy aproximado. Aquí tenemos, digamos, el concepto open, podríamos llamar competición sin restricciones, y aquí tenemos el concepto monotipo, que es digamos, la competición en máquinas estructuradas, en barcos estructurados de una forma muy exacta, ¿no? En el concepto Open están, por ejemplo, los multicascos que participan en el trofeo Jules Verne, que son multicascos oceánicos. Estos son clases oceánicas todo, ¿eh? O sea que no tiene nada que ver con la vela de competición en inshore, ni vela olímpica, ni la Copa América, ¿no?
Los multicastros de trofeo Jules Verne, que dan la vuelta al mundo sin límites, no tienen ningún tipo de restricción. La única restricción es la fuerza muscular para mover las velas y está todo permitido, cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de tripulación, etc. Luego aquí tenemos, pues, en otro extremo, tenemos el concepto ahora nuevo de la nueva norma de la Volvo, el nuevo monotipo de la Volvo, el Volvo 60 y el Mod 70, que pueden representar un poco lo que es una clase de diseño única, estructurada en base a barcos todos iguales, o sea, los barcos todos iguales compitiendo iguales, ¿no? Y aquí en medio podemos ver un poco lo que es la evolución entre estos dos extremos. Están las clases Open, hasta ahora, como la IMOCA, la clase Mini, la clase Orma, la clase Volvo antiguo, la 70, la clase 40, que se mueven en unas normas que las pueden acercar más al concepto Open o más al concepto, más al concepto Open o más al concepto monotipo, ¿no? Entonces, aquí arriba tenéis un poco la evolución de la IMOCA durante estos años, ¿no? La IMOCA empezó siendo una clase abiertamente Open. Antes de existir la IMOCA, la primera Vendée Globe, se hizo en este tipo de barcos. Este es un Crédit Agricole, el barco de Jean Todt, que se hizo para la Vogue. Era un concepto totalmente Open, 60 pies, pero totalmente Open a nivel de diseño. La IMOCA fue avanzando en una box rule, en normas cada vez más restrictivas, de forma que últimamente, pues, los barcos se podían situar ya hacia un término medio entre lo que es la clase Open y el monotipo, ¿no? Entonces, las nuevas normas que explicará ahora luego Luc Talbourdet, pues podríamos situarlas aquí, ¿no? Aunque esto es muy aproximado, ¿no? ¿Pasas otra diapositiva? Bueno, vamos a empezar un poco a describir muy someramente los barcos que hay ahora monocascos de One Design, es decir, monotipos. El más famoso y el único que exactamente ahora que hay en la clase oceánica totalmente monotipo es el Fígaro, que es el Beneteau, los conocéis, un barco de 10 metros de eslora, que se construye, es monotipo monomarca, es decir, es un barco que se construye en el mismo molde y en el mismo astillero, que es Beneteau. Pasa una diapositiva. Luego tenemos el futuro War 65, que es el monotipo de la clase Volvo. La clase Volvo ha evolucionado de una fórmula medio Open a una fórmula ya de monotipo cerrada. El War 65, que se están construyendo las primeras unidades ahora, es una fórmula que obedece a un diseño de Bruce Farr y se va a construir en un consorcio de 4 astilleros. Todos los barcos se garantiza que van a ser rigurosamente iguales, por lo tanto, digamos que es la primera vuelta al mundo que se va a hacer en monocascos rigurosamente monotipos, ¿no? Iguales, ¿no? ¿Puedes pasar otra diapositiva? El Mod 70 también es una evolución de la Orma, y estos barcos ya navegan. La Orma eran los trimaranes de 60 pies que desaparecieron en el año 2004-2005. Es también un monotipo. Exactamente igual, todos los barcos se construyen igual, se construyen en 4 astilleros diferentes. El barco se construye cada pieza en un astillero diferente. Es decir, en CDK Technologies se construye el flotador central, los travesaños se construyen en Decision, en los flotadores en Multiplast y el palo y las botavaras, lo que es el aparejo, en Lorima. Es decir, los barcos también son iguales y hay 4 astilleros que se reparten, digamos, la construcción del barco. Otra diapo, por favor. Vale. Luego, aquí tenemos un poco lo que decía antes, el monotipo Open por excelencia oceánico, que es los barcos que participan en el trofeo Jules Verne, sin restricciones. El último en batir el récord pues ha sido el Banque Populaire, pues un barco que 40 metros de eslora, 23 de manga, un catamarán gigantesco, que es el concepto que decíamos, ¿no? de totalmente, ves con el barco que quieras y con la tripulación que quieras. Siguiente diapositiva. Bueno, la clase Mini en monocascos es una clase abierta, es la clase oceánica que digamos, ahora en estos momentos es la más open, podríamos considerar. La clase Mini son barcos de 6,5 metros de eslora, 6,5 metros. Es la clase que más desarrollos ha proporcionado tecnológicos a toda la vela de competición en monocascos. O sea, yo diría que la mayoría de desarrollos que hemos visto en la clase IMOCA han sido desarrollados previamente en la clase Mini. Luego, si viene al caso, iremos repasándolos un poquito. La siguiente diapositiva. Bueno, ya vamos a entrar un poco a explicar la clase IMOCA, la situación de la clase y la evolución que ha tenido la clase. La clase IMOCA, bueno, ya lo conocéis casi todos, máxima eslora 18-29 metros, son 60 pies.
Luego, a partir de aquí, hay unas normas, una box rule, que regula el diseño. Hay un calado máximo de 4 o 5 metros, etcétera, que bueno, todos conocéis. Y estas normas ahora han cambiado. Veremos cómo han cambiado un poco, las explicaciones de Luke, y veremos un poquito cómo la box rule es lo que está condicionando el diseño de este barco. Ha condicionado la historia del diseño de este barco y digamos que la va ahora a partir de ahora a condicionar, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva. Vale. Aquí es lo que decía un poco. Aquí veis un poco la evolución de los 60 pies IMOCA. Este barco inicialmente no era IMOCA. A lo largo de los años, ¿no? Como podéis observar, siempre un poco la perspectiva de la foto, he procurado cogerla siempre en el mismo ángulo, los barcos han ido aumentando de manga cada vez, ¿no? Ensanchándose de manga. Los barcos han ido evolucionando en diseño a medida que los materiales pues iban evolucionando, cada vez se podían hacer estructuras más anchas y más planas, porque antes pues las formas planas necesitan una gran estructura, una gran solidez para poder aguantar los efectos de cizalladura que se producen por las tensiones que se producen. Al poder ir avanzando en materiales composite, al poder ir avanzando en carbono, etcétera, que los barcos han podido acercarse cada vez más a la forma esta plana y ensanchada para poder planear. Siguiente diapositiva. Y los últimos diseños, como veis ya, esta expresión es máxima. Las popas, veis como la manga se traslada toda a la popa, se han aplanado mucho las formas. Pero también fijaos una cosa, que entre el 2004 y el 2012, o sea, no ha habido grandes cambios en el diseño. Es decir, aquí la box rule ya empezaba a ser bastante concreta, bastante restrictiva, y el diseño más o menos se ha mantenido, el aspecto exterior del barco se ha mantenido más o menos igual, ¿no? Ciertamente hay una gran diferencia entre este barco y este. Este es el gemelo del Veolia, que conocéis aquí de la Barcelona World Race. Fue el primer barco que utilizó los pantoques. Luego ya estos pantoques se pusieron, digamos, ya mucho más vivos, mucho más avanzados al cabo de los años. Y en los últimos diseños, pues los pantoques vivos estos pues ya son todavía mucho más marcados, ¿no? Siguiente. Bueno, las clases monotipo, como la Fígaro, también sufren cambios, ¿no? La Fígaro también es una clase que ha pasado desde la inicial, que como veis era un diseño IOR, típico diseño de barcos IOR, el primer Fígaro. Cuando, evidentemente, la tecnología de las clases Open iba avanzando, las clases monotipo han tenido que adaptarse pues, a los nuevos diseños, ¿no? a los nuevos avances en diseño, los nuevos avances en tecnología, ¿no? El nuevo Fígaro Beneteau, que en el 2002 se abrió el concurso de diseño, pues fijaros que se asemeja también mucho más a los avances de los IMOCAs, popas anchas, un poco más plano, el barco es más potente, etcétera, ¿no? ¿Qué implica el paso de una fórmula de este tipo a esta otra? Pues que hay un cambio radical de diseño, ¿no? O sea, la flota desaparece, esta flota, y todos los barcos tienen que empezar con este nuevo, ¿no? Esto es lo que comporta las clases monotipo, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora un poco de los datos finales de la clase IMOCA, de las últimas regatas vuelta al mundo. ¿Pasas? Bueno, aquí vamos a ver la evolución un poco de los abandonos. Tenéis en rojo, estas son las vueltas al mundo que han habido casi IMOCA, Vendée Globe y la Barcelona World Race. Como veis un poco, en rojo están los abandonos y en verde está la participación, ¿no? Y en amarillo están los porcentajes que representan los abandonos respecto a la participación. Esta línea amarilla os puede dar una idea del impacto que ha tenido en la regata los abandonos, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, en la Vendée Globe de 1996 fue la Vendée de los grandes volcadas, de los grandes abandonos por vuelco. Tuvo un gran impacto, 60% de la flota pues se retiró. También destaca la Vendée Globe del 2008 con toda la cantidad de roturas de palo que hubo, que representó el 63% de abandonos, ¿no? Veis también que la curva de abandonos se mantenía más o menos estable en número, hubo este pico y ha vuelto. Fijaos que se corresponde bastante con el porcentaje, ¿no? Estos son datos un poco para tener encima, porque luego esos datos, si se analizan bien, se ven que si se comparan con las normas que la clase fue dictando, se ven distintos tipos de evolución, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva hemos desmenuzado un poco los datos de abandono, ¿no? Empezamos por los vuelcos, ¿no? Los vuelcos tuvieron, si todos recordáis, ¿no?, el mundo de la vela, en la clase IMOCA tuvieron la Vendée Globe de 1996, hubieron 4 vuelcos, que representó el 27% de abandonos de
la regata fue la famosa regata aquella que hubo la desaparición de Jerry Roofs, cuando hubo, pues de repente, los barcos que venían de la anterior edición, que no había volcado ninguno, de repente hubieron 4 vuelcos, el 27% de los barcos volcaron, y entonces esto obligó a que la clase hiciera unas nuevas normas de diseño de estabilidad que tuvieron, como veis aquí, un éxito fulminante, porque se acabaron los vuelcos debido a esa estabilidad. Han habido 2 vuelcos más en la Vendée Globe, la de Jean Le Cam por pérdida del bulbo y la de Bouby-Sansot en la última Vendée por rotura de la quilla, pero son vuelcos debidos a la rotura de la quilla, no vuelcos debido a la estabilidad del barco. Siguiente diapositiva. Abandonos debidos a fallos en el aparejo. Pues veis aquí, como os decía antes, la Vendée Globe, aquí ahí destaca la Vendée Globe de 2008, que hubieron 8 roturas de palo y fallos graves en el aparejo. Esto supuso un 27% de los abandonos. La Barcelona World Race destaca el 2007 que el 33% de la flota que se retiró fue debido a un problema de palos, ¿no? Hubieron 3 roturas de palos sobre una flota de 9, ¿no? Veis también que las roturas de palos, la última Vendée Globe ha ido muy a la baja, ha pasado de 4 roturas de palo en la Barcelona World Race a 1, y la tendencia parece ser a la baja en roturas de palo. Y por último, las quillas. Las quillas, como veis, también empezaron sin tener ningún problema. Aquí empezaron las quillas pendulares. La quilla inclinable empezó más o menos en esta regata, en el 96, empezó la primera quilla pendular. No hubieron ningún problema de quillas, hasta que de repente han habido estos problemas de quillas que han representado una tendencia al alza en los porcentajes, ¿no? O sea, las quillas han empezado a dar problemas aquí, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque aquí, por ejemplo, en la Vendée Globe de 2008 hubo también un alto nivel de porcentaje de quillas, con 4 quillas rotas. De esas 4, 3 tuvieron que abandonar y 1 fue Marc Guillemot, pudo llegar, y aquí ha habido también 1 que ha podido llegar, que es Jean-Pierre Dick, ha podido llegar con la quilla rota, ¿no? Es para dar una idea básica del tema. Y aquí, ya que se acaba, todo el tema es un poco rápido, pero hemos hecho un poco una visión global de lo que la situación en que estamos ahora, ¿no? Perfecto.